Muy buenos días, hermanos amigos, que Dios los bendiga a todos en este lindo, hermoso día que Dios tan generosamente nos da. Miércoles, mitad de semana laboral, día de mucho trabajo para este servidor. Y venimos en Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2, que dicen de la manera siguiente: no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Es una lección de vida que día a día recibiremos en aquellos momentos que nos aventuremos a juzgar y a condenar a nuestros hermanos en función de prejuicios, en función de odios, en función de envidias, en función de intereses, en función simple y llanamente de intereses personales. Juzgar a nuestros hermanos, inclusive por hipocresía, sobre una falsa posición moral. Juzgar a nuestros hermanos con injusticia, sin darles la oportunidad de defenderse, sin conocer la otra cara de la historia. Juzgar a nuestros hermanos de manera distinta a como nosotros esperamos que nos juzguen a nosotros. Como nosotros esperamos ser tratados, así debemos tratar, tal y como dice la palabra. En cada ser humano estamos nosotros mismos, está Dios. Amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos implica que debemos colocarnos en la posición de los demás al momento que ese prójimo actuó en el peor de los escenarios, en función de esas circunstancias, en función de esa realidad. Y no juzgarlo, no tratarlo como si nosotros fuéramos un universo aparte, como si nosotros estuviésemos por encima del bien y el mal, y hayamos sido dotados con ese don divino de poder juzgar y condenar, y en la gran mayoría de los casos juzgar y condenar sin siquiera escuchar las circunstancias en las cuales y por las cuales aquel ser humano actuó de una manera o de otra. Con la vara que nosotros medimos, exactamente con esa mañana nos medirán. Por eso, en el camino de la vida nosotros vamos a sentir en carne propia en un momento determinado que cuando nosotros humillamos, pisoteamos, abusamos a un ser humano, cuando el ego de las posiciones económicas o posiciones políticas nos poseen y nos hacen destruir la conciencia de la realidad, y comenzamos a tratar a los demás como seres inferiores y los pisoteamos, los destruimos, los engañamos, no les cumplimos, pues en el día de mañana a nosotros nos harán exactamente lo mismo. En el día de mañana, tal como nosotros abusamos, engañamos, humillamos, así mismo nos engañarán, nos abusarán, nos humillarán. Y ahí es donde nosotros recordaremos lo que le hicimos al prójimo cuando tuvimos la palanca de poder. Ahí es cuando nosotros entenderemos que verdaderamente en la vida todos tenemos que actuar con justicia cuando tenemos la oportunidad, porque cuando estamos abajo, ahí es que sentimos el rigor de la injusticia, el rigor del abuso, el rigor del desamparo. Es cuando nosotros, y esto lo digo en función de mi profesión, le decimos que en algunos casos uno de los elementos fundamentales del entrenamiento del juez penal es
un buen pasadía en la Victoria, una semana, un mes, ahí durmiendo en la celda con los demás presos preventivos, para que sientan y vean lo que implica mandar a un ser humano tras las rejas de manera injusta, porque hay algunos que verdaderamente necesitan estar ahí. Debemos ver la vida en función del mandato divino, de ver en cada ser a Dios y de vernos a nosotros mismos, para que nosotros podamos ser felices, para que nosotros podamos tener tranquilidad espiritual y para que en el día de mañana, como nosotros tratamos a los demás en el pasado cuando tuvimos poder, pues nos traten a nosotros de manera justa. Ese es el mejor camino que Dios nos traza, que Dios siempre tiene ese plan, ese propósito para todos nosotros de enseñanza. Que el Señor los bendiga siempre.